Pues nos quedamos con ese mensaje optimista. Nos quedamos también nuevamente, ¿no?, con la importancia del off-taker y cómo los consumos actuales, cómo el papel del transporte, pues nos van a ayudar a acelerar la industria. Pues si os parece, vamos al último bloque. Llamo, por favor, para que se incorporen a la mesa a Sixto Alonso, director de Organización y Operaciones de Acciona Plug, a Juan Arenal, Hydrogen Business Developer de BP España, André Pina, responsable de Strategy and Business Development, Hydrogen and Data Centers de EDP, Luis Ignacio Parada, director de Política Energética y Regulación de la Unión Europea en Enagas, y también a Carlos Fúnez Guerra, Green Hydrogen Development Manager de Iberdrola. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que hemos escuchado muchos proyectos. Todos ellos son proyectos, hay otros muchos, ¿no?, que hoy no hemos traído aquí, pero que cuentan con sellos de haber sido adjudicatarios de ayudas públicas. Un poco como cierre, y también las organizaciones que hoy nos acompañan, que nos acompañan en esta mesa, están también promocionando otros proyectos. Queríamos hacer una recapitulación de muchas de las cosas que hemos oído, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntándoos por un diagnóstico, ¿verdad? Hemos conocido recientemente los resultados de la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno. Ha habido cosas que tal vez nos hayan sorprendido, tal vez haya lecciones aprendidas. Un poco os pediría que comencemos con este diagnóstico. Y si os parece, Sixto, como te tengo al lado, empezamos contigo. ¿Cómo habéis visto vosotros estos resultados? Bueno, nosotros, para empezar, somos Acciona Plug, no sé si nos conocéis, pero somos una joint venture 50-50, Acciona Energía con Plug Power. Desarrollamos proyectos, construimos y operamos durante 25-30 años. Dicho esto, para nosotros este tipo de iniciativas creemos que son positivas y creemos que tienen que ocurrir. Otra cosa es que realmente estén o no estén aterrizando. Cierto es que, en la subasta se han metido 1.700 millones. La parte que hablan del tema de las primas consideramos que es algo que es correcto y necesario. Entendemos que ese sistema funciona y para nosotros lo hace. Lo que sí es cierto es que no está ocurriendo o no se está aterrizando los proyectos por el momento. Por lo menos no vemos que ninguno se esté aterrizando. Si tenemos referencia de otros mecanismos, como por ejemplo en Estados Unidos, que tiene el IRA. Sabéis que hay una inversión seria en tema fiscal y está funcionando. La estabilidad es otro tema. Vamos a ver cómo termina. Si nos vamos más cerca, en UK, sabéis que ellos están funcionando con contratos por diferencias, además indexan a energía y encima de todo esto además están haciendo ayudas a CAPEX, con lo cual al final lo que están ocurriendo es que los proyectos están saliendo. Son pequeños proyectos, pero están empezando a funcionar, lo cual es lo que se tiene que buscar. En Europa pues no es el caso. Entonces entendemos que todo esto tiene que desarrollarse y tiene que trabajarse más. Por ejemplo, temas que nosotros vemos en Banco Europeo de Hidrógeno. Deberían de dotarse de mayores presupuestos. La demanda de la oferta es completamente... la demanda es impresionante. En la primera subasta iba 15 veces por encima, en la segunda, si no me equivoco, 4 o 5 veces. Esa demanda evidentemente existe. El problema es que no hay músculo financiero. Otro de los puntos sería, por ejemplo, la parte de dar continuidad o visión a largo plazo. En estos momentos no se está dando. Nosotros propondríamos que se hiciese una programación plurianual que pudiese permitir una financiación o permitir una inversión razonable. Y luego, por otro lado, el modelo que están siguiendo, lo que está favoreciendo es claramente una lucha de precios. Todo el mundo está bajando los precios hasta llevarnos a proyectos que realmente no son sostenibles. Es decir, las primas que están saliendo, nosotros no terminamos de verle mucho sentido. Cualquier número que esté por debajo de 2,5 euros, para nosotros no es un proyecto realista y no es un proyecto que pueda ser
rentable. No sabemos si es porque, bueno, pues por visibilidad, por simple supervivencia, por accionistas, por especular, pero lo que sí es cierto es que se está yendo en ese camino en lugar de ir a la búsqueda de la rentabilidad y de la posibilidad de que el proyecto realmente ocurra, ¿no? Con lo cual, nosotros sí creemos que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos que coger o proponemos endurecer el sistema de adjudicación vía garantías, vía contratos off-takers. También proponemos, por ejemplo, la parte de las primas. Lo que proponemos es que se base en busque más madurez y busque más eficiencia y busque más off-takers en lugar de simplemente valorarlo por el precio, y luego hacer una compatibilidad de ayudas, ¿no? Que en estos momentos no existe, y juntarlo pues con otros instrumentos, sean CFDs, sean ayudas a demanda o incluso ayudas a distribución y logística, que en estos momentos no existen y que sabéis perfectamente, los que estéis ya metidos en esto, en que la logística podría duplicar perfectamente el precio del hidrógeno. Pues muchísimas gracias, Sixto. Juan, ¿cómo lo veis vosotros desde BP? Desde BP, perdona. Gracias primeramente, Oliverio, por la invitación y al Club de la Energía. Pues desde BP valoramos positivamente la existencia de mecanismos de financiación, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque consideramos que el hidrógeno renovable pues es una tecnología que está aún por desarrollar y necesita ayudas. Y estos mecanismos, nuestra visión es que deban estar diseñados precisamente para cubrir ese gap entre el coste de producción y el precio al que está dispuesto a comprar alguien un hidrógeno, ¿no? Nosotros tenemos una visión pragmática porque tenemos 2 proyectos en construcción, uno junto con Iberdrola en Castellón de 25 megavatios y otro de 100 megavatios en Lingen, con lo cual entendemos cuáles son los costes y las implicaciones que tiene, ¿no? Y cuando vamos a un comité de inversión con una propuesta para tomar un FID de un proyecto, la palabra que nos piden es en mayúsculas certeza. Certeza en costes y certeza en las ayudas y certeza en la parte del off-take, ¿no? Y seguramente estas comisiones de inversión son más exigentes incluso que los bancos, con lo cual tenemos que estar seguros que esos proyectos sean bancables. Los resultados que hemos visto en las últimas subastas, ¿no? Pues apenas llegan al medio euro el kilo. Si nosotros recibiésemos medio euro el kilo en nuestros proyectos no serían bancables, ¿vale? Entonces creemos que estas subastas podrían ser útiles en mercados líquidos, donde al final pues sabes que vas a hacer un proyecto y que vas a vender el producto final a alguien, pero la realidad es que el hidrógeno a día de hoy y en los próximos pocos años es un mercado totalmente over the counter y implica tener una relación entre producción y consumo muy ligada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues entendemos la visión de otros proyectos de obtener cierta credibilidad a través de estos mecanismos de ayudas, pero nuestro diagnóstico es que si seguimos por esta línea y las reglas del juego son así, pues tendremos muchos proyectos creíbles y muy pocos bancables. Muchísimas gracias, Juan. André, desde EDP, ¿cómo lo veis vosotros? Buenos días a todos, gracias por la invitación de estar aquí. Y nosotros estamos de acuerdo con lo que ha sido dicho hasta ahora, la verdad. Y creo que si comparamos las subvenciones que se están dando en el banco de hidrógeno comparativamente a las subvenciones nacionales, se puede ver que están muy por en bajo, porque tenemos que considerar que unos son subvenciones al CAPEX, otras son subvenciones a lo largo de 10 años con riesgo de operación, riesgo de certificación, que después tiene que descontar todo. Es un mecanismo que a nosotros nos hace mucho sentido, la verdad.
pero creemos que al día de hoy los precios que están saliendo no están permitiendo traer el real valor que este mecanismo puede tener, y creo que si lo comparamos con el mecanismo de apoyo más comparable, que sería, por ejemplo, el del Reino Unido, los precios son 10 veces más o 20 veces más casi en Reino Unido comparativamente al banco de hidrógeno. Entonces, es un poco raro porque el coste de producción en Reino Unido no va a ser 7 o 8 euros más que en Europa. Entonces, esto nos preocupa bastante y estamos de acuerdo que deberemos repensar qué tipo de mecanismo queremos, qué tipo de reglas necesitamos de tener, inmediatamente en términos de madurez, para permitir que los proyectos que pueden estar más cerca de ser implementados son los proyectos que queremos avanzar, porque tenemos esta falta de implementar proyectos. Algo que quería comentar también es que creo que para esta segunda subasta del Banco Europeo de Hidrógeno ha quedado un poco notorio que ya empezamos a tener diferencias en la regulación de distintos países que puede afectar los bids. O sea, el Banco de Hidrógeno tiene esta idea de que no puede haber otras subvenciones para impedir que países con mayor presupuesto puedan apoyar sus proyectos financieramente. Pero la verdad es que ahora vemos que hay países que ya tienen regulación que trae los consumidores para la mesa, y eso implica que los proyectos van a estar de menos subvención y van a ser más competitivos. Yo creo que esta es una diferencia que en Iberia, Portugal y España tienen que trabajar mucho para poder eliminar un poco esto. Y después creemos que es necesario repensar también el tema de no poder acumular ayudas. Creemos que en este caso, por ejemplo, nos llama mucho la atención que los apoyos que se están obteniendo en el Banco Europeo de Hidrógeno son menos de aquellas subvenciones que se podría obtener con la compensación de CO2 en ciertos países, que es algo que es un poco raro porque estamos trucando algo que entiendo que es un poco incierto, porque es un presupuesto anual, pero que la realidad es que tiene mucho valor. Es mucho más que 0,5 euros al kilo. Claro, qué importante es esto que estás diciendo, y luego le dedicaremos un momento a la compatibilidad de las ayudas. Luis, aparte de que si quieres completar algo del Banco Europeo del Hidrógeno, como ha salido en muchas de las mesas, no me resisto a preguntarte también por la logística, ¿no? Vosotros en Enagas pues estáis desarrollando iniciativas muy claves, ¿verdad?, para el desarrollo de la futura red de hidrógeno. Pues pedirte, coge cualquiera de las dos preguntas si quieres completar algo distinto del Banco Europeo del Hidrógeno, y también cómo estás viendo el desarrollo de esa infraestructura, cómo lo veis vosotros desde un punto de vista europeo. Coge la que quieras. El banco como concepto nos gusta. Es verdad que no me siento cualificado para hacer comentarios específicos de que hay que cambiar. Hablamos con los productores, hemos hecho comentarios siempre a los términos y condiciones de las subastas para favorecer la producción, ¿no?, en España. Y bueno, como concepto nos gusta, y lo primero que quería decir es que ojalá pueda continuar y que este año va a empezar tenemos una tercera subasta, pero después no sabemos si tenemos más. Claro. Entonces, esa visibilidad a largo plazo. Este año ¿no? vamos a tener el debate del presupuesto plurianual de la Unión, que es donde eso se va a dirimir. Eso y también las ayudas al propio transporte a través del CFE, que ahí vemos también que es necesario ampliarlas porque ahora mismo hay que financiar un montón de infraestructuras de electricidad, de CO2 y de hidrógeno, y con un presupuesto de unos 6.000 millones cada 7 años, pues no parece suficiente. Pero bueno, sobre las subastas, hay una cosa que me parece muy interesante cuando saca los resultados la comisión, que es que saca también una presentación. La primera vez no sabíamos que le iba a sacar, la segunda estábamos esperando, no sabemos muy bien qué información va a dar, pero da muchísima información no de los resultados, sino de la participación y qué ha pasado ahí. Ves otros proyectos, no dan muchos números, es un PowerPoint que a veces querrías extractar datos que no dan. Entonces, lo primero que pediría ahí es más transparencia, porque eso es muy útil. Es lo que realmente, cuando se ha posicionado España como, o Iberia, yo diría, aunque en la última no haya habido adjudicación a Portugal, creo que más o menos la misma situación, cuando se ha posicionado como el gran productor competitivo dentro de lo que cabe, ha sido gracias a que se han visto esos resultados. Entonces veíamos, pues se mencionaba antes que 36 de los 61 proyectos eran españoles y todo esto. Bueno, más transparencia ahí, y en esos datos, para ligarlo con lo de la red, vemos este año que se ha dado una información sobre cuál es el método de entrega preferido por los proyectos, y 39 de 61 han dicho que el transporte, que ellos lo van a transportar por hidroducto. Eso es 2/3 más o menos de los proyectos, y además da otro dato, estas diapositivas, que es que la distancia media
de esos 39 proyectos, entre el punto de producción y de entrega, distancia directa, no por el proyecto que haya, es de 384 kilómetros en media, lo que quiere decir que están contando con redes troncales o con corredores incluso en Europa. Y esto es muy interesante porque una cosa que echamos en falta es una cierta articulación entre estas subastas y el desarrollo de la red, con todos los requisitos que son muy inflexibles que tienen estos productores para cuando tienen que empezar a producir, ¿no? Claro. Entonces, no sé exactamente qué, pero algo habría que hacer para garantizar que eso está ligado. A veces me da la impresión de que pedimos mucho al Banco del Hidrógeno, pero hay que hacer muchas otras cosas alrededor. Se está comentando aquí, obviamente, el consumo, objetivos RED 3, que van retrasados en todos los países, a ver si es verdad que ahora hay ya varios borradores y el español va a venir, pero eso hay que trabajarlo. Y otra cosa que hay que trabajar en relación con la red es la transposición de la propia directiva, que bueno, ya hemos oído esta mañana que probablemente, ¿no? O que ojalá haya un borrador el año que viene. Es que el año que viene, en agosto, vence el plazo. Claro. Eso es importante porque hasta entonces no hay muchas competencias que no tenemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Tenemos que invertir y necesitamos un marco retributivo que no está en la transposición. Eso es un desarrollo nacional que vendrá después de la transposición. Un marco de acceso. Esto es una actividad regulada porque lo dice la directiva. O sea que es para llegar a tiempo con toda esa red. Estamos dando pasos. Nos ha ayudado los PCIs, asignación provisional del rol de HTNO, etcétera. Pero necesitamos la transposición en todos los países. Entonces, esto es algo que, bueno, vamos bien, vamos en plazo, estamos avanzando. Bueno, lo vais viendo en las noticias. Yo creo que vamos a renovar probablemente a final de este año el estatus PCI de todo lo que es PCI ahora y esperemos que se pueda incluir algo más. Y bueno, pero necesitamos esto. Entonces, una articulación, o sea, todo el entorno, transposición, desarrollo nacional y una articulación entre estas subastas del Banco del Hidrógeno y el desarrollo de la propia red. Qué importante ese dato que nos compartes de 2/3 de los proyectos, ¿verdad?, que buscan esa conexión a red. Como nos vamos quedando sin tiempo, os junto dos preguntas en una y me lo respondéis como queráis. Habéis hablado de la compatibilidad entre ayudas europeas y ayudas nacionales. Habéis hablado, yo creo que nos toca hablar de valles de hidrógeno. ¿Cómo podemos resolver el problema de la compatibilidad de ayudas? Y si me queréis también dar alguna visión particular sobre el programa de valles de hidrógeno. No sé si queréis el mismo orden o lo hacemos de otra forma, como queráis. Sixto, ¿quieres empezar? Gracias. Pues por comentar algo de valles de hidrógeno, nosotros cuando recibimos el borrador, lo primero que hicimos fue alegar, porque considerábamos que 100 megavatios inicialmente era bastante y que habría actores que se pudieran quedar fuera, como fue nuestro caso. Nosotros estamos más centrados en proyectos algo más compactos, escalables y con otro impacto. Al final no surgió, con lo cual nosotros no nos pudimos presentar, pero tenemos evidentemente nuestra opinión de todo esto, ¿no? El Valles es un proyecto muy ambicioso. Creemos que es interesante, además, bueno, ya no solo por la afición que tiene a nivel Iberia, sino que además da mayor cantidad por metro cúbico, o sea, por megavatio, da mayor financiación que el Banco Europeo del Hidrógeno, y además te lo da, por decirlo así, upfront. Una vez que terminas el proyecto, lo recibes, lo cual pues yo creo que está bastante bien. Además, es algo que yo creo que el Banco Europeo tendría que replantearse, porque cualquier proyecto en el Banco Europeo, un proyecto de 25 megavatios, que pidas 2,5 de prima, son 94 millones a 10 años, ¿no?, más o menos. Si te lo llevas a valor presente, son 40 millones. Con lo cual, si realmente el Banco Europeo tiene el dinero, es una manera mucho más óptima de poder recibirlo y poder sacar más proyectos, ¿no? Y esto lo está haciendo pues Valles, con lo cual, bueno, pues una reflexión. Lo que sí es cierto es que, por esa parte lo vemos correcto. Lo que sí, nosotros pedimos una flexibilidad, o vemos que es importante una flexibilidad en este programa.
Yo sé que todo el mundo aquí ha dicho que todos los proyectos van a salir. Nosotros tenemos nuestras dudas de que los proyectos vayan a salir en el plazo. Creemos que es muy importante generar la famosa economía de hidrógeno, que en estos momentos es inexistente. Llevamos 3 años hablando de esto, 4 o 5, y sigue sin aparecer. Y creemos que los proyectos medianos son también importantes a tratar, ¿no? Entonces, si hay proyectos que dependen, por ejemplo, del tubo, como pues Luis ya lo ha comentado, yo creo que el tubo sale a finales del 27, con lo cual el FID, con lo cual me cuesta creer que algún proyecto que vaya a ir a ese tubo vaya a cantar un FID antes de finales del 27, que ya son 30 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, son proyectos que van muy a largo plazo y creemos interesante o una reflexión sería el hacer un reparto, es decir, Cadena de Valor y Pioneros tiene 150 millones, 15 millones por proyecto, ya sea 20 megavatios o 50 megavatios. Esos proyectos no van a salir nunca y, sin embargo, son los primeros que podrían llegar a salir y empezar a mover todo este mercado, ¿no? Entonces, creemos que esa flexibilización debería de ser pensada y tomada en cuenta, ¿no? Eso principalmente. Y luego, simplemente, pues, decir que el mercado actual, pues, incertidumbre, mucha incertidumbre. La red 13, evidentemente, tiene que ser cambiada, es decir, no tiene sentido que haya proyectos, como comentaban, que trabajen a 6.500 horas, porque tengamos ahí el Damocles diciéndonos que va a entrar el horario o simplemente la adicionalidad, que va a ser absolutamente imposible de gestionar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas deberían de resolverse para poder, pues cuanto menos, ya no cumplir el PNIE, que eso es otro tema, pero sí por lo menos empezar. Gracias, Sixto. Flexibilidad y aprovechar al máximo en estas primeras etapas, ¿verdad?, los instrumentos que tenemos disponibles. Juan, André, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, desde nuestro punto de vista, la acumulación de ayudas podría ser una opción interesante. Bien, es cierto que a día de hoy en España, por ejemplo, el programa de Valles pues no lo ha permitido y además te exige cumplir unos plazos que probablemente sea complicado llegar a una solución de compatibilizar ayudas o que aparezcan otros mecanismos de ayuda al OPEX complementaria, ¿no? Con lo cual, un poco al hilo de antes, al final sí, para cumplir los plazos hay que tomar una FID en cuestión de un año, pues probablemente te exijan la certeza, asumiendo una serie de hipótesis que puedas justificar durante ese año, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el programa de Valles pues, es un programa que ha sido positivo, con un presupuesto bastante bueno comparado con los programas europeos, etcétera. Quizá se ha pretendido hacer proyectos a gran escala cuando el mercado no tiene experiencia, ¿no? Y seguramente al final el componente de subasta que ha tenido este programa, el 70%, pues ha llevado a resultados sin considerar parcialmente el riesgo de esos proyectos de gran escala que no se tiene en experiencia, ¿vale? Entonces aquí nuestra propuesta es exigir mayor madurez, básicamente, para que al final los fondos puedan ser ejecutados. Madurez en el lado del coste. Una empresa que solicita ayuda que no ha hecho un pre-FID probablemente tenga una estimación de CAPEX 5 y eso tiene un rango al alza de entre un más 50 y un más 100% del CAPEX. La ayuda no sube un 50 o 100% del CAPEX y estamos hablando de inversiones de más de 300 millones de euros, ¿vale? Con lo cual ese riesgo es importante. Y luego, en segundo lugar, es el riesgo regulatorio, muy ligado al off-taker, donde los plazos de transposición regulatoria no coinciden con los plazos o hitos que marcan las convocatorias. Y finalmente, la madurez en cuanto al off-taker. Nosotros sí que vemos importante que las ayudas consideren pues, una madurez de haber llegado a term sheet de consumos de precios muy cercanos a ser totalmente vinculantes. Muchas gracias, Juan. Bueno, nosotros concordamos también que el programa Valles ha sido muy relevante para el país y creemos que puede tener un impacto muy, muy grande. Pero también nos llama la atención que cuando miramos todas las subastas que se han lanzado a nivel nacional,
hemos visto incrementando el peso del criterio económico. Entiendo que había las reglas europeas que pedían el 70% en el criterio económico, pero para las mayores deudas que estamos dando. O sea, esto me haría mucho sentido si los primeros proyectos más pequeñitos los habríamos implementado, habríamos creado todo este conocimiento en la cadena de valores, que no son solo los desarrolladores, son todos los que van a hacer después los trabajos. Y tenemos que tener mucha certeza que los proyectos van a operar como estamos idealizando, no solo el coste, pero después la propia operación. Y esto a nosotros creemos que ha sido una oportunidad perdida a nivel europeo. Creo que Sixto estaba hablando sobre esto y la verdad es que es una oportunidad que Europa no está creando este conocimiento al día de hoy, o no lo tiene. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay dos cosas que se debería intentar hacer. Uno es, hay muchos proyectos en España que ya tienen subvenciones. Yo creo que la prioridad tiene que ser garantizar que estos proyectos se pueden empezar a desarrollar. Tenemos que mirar si es necesario permitir una acumulación de ayudas, mirar qué se puede hacer junto a los consumidores para que estos puedan entrar en operación. Creemos que hay palancas que se pueden utilizar. Creemos que se puede intentar dar un poco más de visibilidad desde el punto de costes. Por ejemplo, sabemos que en España hay incienciones a los consumidores electrointensivos, pero una vez más sabemos que hasta el final de 2025, no sabemos qué va a ocurrir después. Pero si tenemos visibilidad que esto va a continuar para 10 años, lo que sea para los proyectos, esta es una ayuda muy relevante y nos da una certidumbre muy grande en los costes. Pero también tenemos que tener más visibilidad en potenciales importes que podemos tener. Por ejemplo, no es solo la venta del hidrógeno que nos va a ayudar a desarrollar el proyecto, pero también puede haber un valor a capturar en la venta de certificados. Y no me refiero solo a las garantías de origen, pero si tenemos un mercado de certificados de cumplimiento de Directiva Europea de consumo de RFNBO, esto es un valor añadido que se puede ir buscar. ¿Okay? Y al día de hoy no sabemos cómo esto va a ocurrir. Entonces creemos que estos son tanto desde el punto de vista de costes como después del punto de vista del importe, hay visibilidad regulatoria que se puede dar a largo plazo para ayudar a los proyectos a que puedan implementarse. Muchas gracias, André. Luis. Bueno, veo que hay muchos elementos de los que puede aprender el Banco del Hidrógeno de programas nacionales. Sí. Se ha hablado de H2 Global, Valles, etcétera. Sería interesante ver eso. A veces yo tengo la sensación de que si se persiguen los mismos objetivos, ¿por qué hay diferentes programas? ¿No? ¿No sería mejor fusionarlos, perfeccionándolo con la experiencia que estamos teniendo? No se ha hablado mucho del Auction as a Service hoy. Justo ayer se aprobó ya cerca de los 400 millones, ¿no?, que se habían anticipado. Me gustaría hablar de esto también, porque en Auction as a Service para mí ha sido algo un poco sorprendente. Cuando se planteó en la primera subasta, yo me imaginé que el día que se anunciaron los resultados se anunciarían para, en ese caso era solo Alemania, pero que se anunciaría todo y de repente pasaban los meses y no sabemos qué pasa. Y también falta un poco de claridad y yo creo que eso en el primer caso tenía que ver con la compatibilidad con los esquemas que se estaban desarrollando nacionalmente. Luego Alemania se retiró, ahora tenemos la segunda subasta con 3 países, uno de los que ha puesto dinero no ha tenido ningún bidder, que es Lituania, y ahora no sabemos muy bien cuándo van a salir los resultados de los siguientes. Entonces esto también es un tema de compatibilidad entre lo nacional y lo europeo que habría que trabajar para ver realmente, por ejemplo, en España, dónde tenemos que poner el dinero. Si es en la subasta, es en Valles, o si perseguimos objetivos diferentes, reestudiar si pueden ser compatibles. Pues qué importante. Pues ya para cerrar os hago una pregunta un poco difícil. Hemos escuchado muchas cosas sobre el mercado del hidrógeno. Hemos escuchado la situación de los proyectos. ¿Me dais una frase para cerrar de cómo veis el mercado del hidrógeno en España? Y cerramos con esto. ¿Os atrevéis, Sisto? Yo creo que la dije antes, incertidumbre. Incertidumbre, Juan. Yo, regulación. Regulación. Yo necesidad de desarrollar los proyectos iniciales. Hay que arrancar. Y Luis. Para mí la red o la infraestructura es lo que va a facilitar el desarrollo del mercado. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a NERClub por convocarnos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos.